Hoy os traigo un truco que pocas personas saben. Es un secreto que queda entre nosotros. Muy eficaz para engasar. Vamos a engasar el casco. Vamos a ver. Engrasar. Sabemos que ahora en verano los cascos de los caballos se resecan mucho y hay que engrasarlos muy habitualmente para que no se agrieten ni se hagan cuartos. ¿De acuerdo? Pues hoy os voy a llevar un truco que es más eficaz que engrasar los cascos cada día. Ahorraremos en grasa y ahorraremos en tiempo. Me ha quedado bien esto, ¿eh? Verás, quedaros y veréis cómo os lo explico. ¡Vamos allá! Estos son los cascos de un caballo que vive en un paddock. Normalmente cuando ponemos grasa, al día siguiente no hay rastro de ella. Haced lo que os digo y veréis los resultados. Antes de engrasar los cascos hay que mojarlos. Los remojáis un poco o después de la ducha, da igual, pero remojarlos bien. La grasa no deja de ser impermeable y lo que queremos es que la humedad la absorba el casco, no que se seque con el sol. Así que antes de aplicar la grasa, mojaremos los cascos para que queden entre la grasa y el casco. De esta manera, la grasa hará de protección y evitará que el sol seque la humedad. Seguidamente, con un trapo lo que hago es quitar el exceso de agua, ya que si hay mucha agua, la grasa no se va a pegar en los cascos. Podéis dejarlos secar un poco, pero a la que os descuidéis ya estarán secos. De esta manera me aseguro de que están húmedos antes de aplicar la grasa. Seco un poco también la corona y los pulpejos para que no vaya bajando agua mientras aplico la grasa. Una vez no hay exceso de agua, ya podemos empezar a engrasar. Sobre todo, muy importante, engrasar la palma del casco. Es por esta zona donde el caballo absorbe la humedad del suelo si estuviera en libertad o en un sitio húmedo. Acordaros también de secar las palmas del casco antes de aplicar la grasa. Así quedarían los cascos bien engrasados, por fuera y por dentro. Y eso es todo el trabajo que tenemos que hacer. Pero no os vayáis todavía, aún faltan los resultados. Hay resultados, yo todo lo que explico lo demuestro. ¿Queréis ver el resultado del día siguiente cómo están los cascos? Pues seguiré en el vídeo y lo veréis. ¡Dentro cámara! Aquí tenemos un casco que se ha engrasado al día anterior. Y aquí tenemos el casco que se ha engrasado con agua hace un día. Fijaros cómo la grasa ha hecho de protector para que el sol no secara el casco. Fijaros cómo rasco y se ve húmedo, aún se ve con grasa. Lo que realmente da humedad al casco no es la grasa, sino el agua. Al engrasar nosotros los cascos evitamos que el caballo coja la sequedad del suelo, pero si encima le ponemos agua, lo vamos hidratando mucho mejor. Nos dura más días y no tenemos que engrasarlo tan a menudo. Aquí tenéis la prueba. Y eso es todo. Comprobarlo vosotros mismos. Engrasar los cascos con agua y entonces el día siguiente mirarle los cascos y comentarme a ver qué tal os ha ido. Veréis cómo la salud del casco del caballo en verano va a mejorar mucho más y nos vamos a ahorrar bastante más grasa porque no hay que engrasarlo tan a menudo porque la grasa ya le dura algunos días. Y darme un poquito de apoyo, no sé, darle like, suscribiros, os ha gustado este truquillo, que es un secreto, no lo vayáis contando por ahí, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!